Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace ya 13 años se emite por la 92.5 MHz fmsignos.com.ar y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar y se retransmite a través de las radios Hipótesis 103.5 de General Lavalle, provincia de Córdoba, Radio Perfil 94.1 desde la localidad de Jovita, también provincia de Córdoba. Tenemos radios online como la feliperadio.com.ar y también Radio Ari Online desde la localidad de Goya, Corrientes. Continuando con el ciclo que iniciamos la semana pasada sobre temas referidos a violencia, en este caso vamos a charlar sobre violencia referida al colectivo LGBTIQ+. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Estamos en contacto con la doctora María Fabiana Reina, que ella es médica tocoginecóloga, especialista en ginecología y endocrinología, docente universitaria y también tiene un largo currículum, maestría internacional en violencia de género de la Universidad de Salamanca, consultor especialista del equipo Diversidad y Género de la Nación en las guías de atención a personas transgénero y guía de tratamiento de bloqueo, pubertad y hormonización en adolescentes y transgénero, y también es miembro del Comité de Género y Violencia de FASGO. ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Sí, un gusto. Un gusto saludarte, nos estás hablando desde Tucumán, ¿no es así? Sí, desde Tucumán, ahí estoy yo. Bueno, a ver, contame para nuestros oyentes, porque a veces se hace mucho lío con estas siglas. Sí. Contame de qué se trata y por qué cada uno, ¿no?, de estos componentes de estas siglas tiene una especie de violencia, entre comillas, especial. En principio lo que tenemos que saber es que este colectivo, este grupo de personas con estas características y todo lo demás, al ser minoría, necesitaron reunirse o acoplarse para poder luchar por los derechos, ¿no? Porque eventualmente estamos hablando de algo que viene a lo largo de la historia de la humanidad con este colectivo, que en principio el único objetivo es decir, bueno, acá estamos, tenemos esto, queremos que nos acepten y que no nos sigan vulnerando en derechos. Correcto. Entonces, quizás el primer concepto de violencia que existe es creer que todo lo que está en estas siglas es lo mismo, ¿no? Realmente son situaciones completamente diferentes. Vamos a ver, empecemos por las tres primeras siglas, LGB. LGB, L sí. quiere decir lesbiana, la G quiere decir gays y la B quiere decir bisexuales. Correcto. Si nosotros interpretamos LGB, estamos hablando exclusivamente de la orientación sexual de las personas que no es heterosexual. Ajá. ¿Ok? Entonces, una persona heterosexual es dentro de la sexualidad, nosotros tenemos la identidad, la expresión y forma parte de la sexualidad la orientación sexual, es decir, con quién me complemento en mi sexualidad y en el amor desde el punto de vista de un otro. Exacto. O sea, LGB significa mi orientación sexual en relación a un otro. Bien. La orientación sexual más común en la sociedad, digamos, por los siglos fue la heterosexualidad. Entonces, el concepto, digamos, no formal de la sociedad de que la heterosexualidad es la orientación sexual que debe tener todo el mundo es como muy habitual. De hecho, está tan naturalizado que uno a veces no lo piensa. Entonces, en la consulta viene una mujer, por ejemplo, a consultarnos por dolor con las menstruaciones y sí, la pregunta automática que tenemos que significa una violencia naturalizada sería ¿y con qué te cuidas para no quedar embarazada? Sí. Y quizás esa mujer que tenemos enfrente, una mujer cisgénero, tiene orientación sexual homosexual, tiene relaciones sexuales en intimidad con una mujer y nosotros estamos presuponiendo su heterosexualidad. Uno de los factores, y debe pasar con los urólogos, que por ahí va algún varón cis a la consulta y bueno, se presupone esta orientación sexual heterosexual. Entonces, en principio, si bien este grupito LGB no tiene problemas con su identidad, no tiene problemas con su nombre y todo lo demás, como vamos a ver, pero sí por ahí la heterosexualidad instalada como orientación sexual habitual en la sociedad debe marcar situaciones de violencia naturalizadas con eso, ¿no? Sobre todo de parte de los profesionales. Sí. Luego tenés la I. La I tiene que ver con intersex.
¿ok? Intersex. Entonces, las personas intersex, decimos que una persona intersex es la que nace con genitales ambiguos. ¿Qué significa nacer con genitales ambiguos? Dice que cuando uno nace, nos dan al pediatra, y el pediatra nos separa las piernas, y si nosotros tenemos vulva y vagina bien desarrollada, dice es nena, Sí. y si tenemos pene y testículo, dice es varón, Sí. y resulta que hay una entidad que se llama genitales ambiguos, que existió toda la humanidad también, de hecho tiene que ver con cuestiones ya sea cromosómicas o tiene que ver con cuestiones enzimáticas, con cuestiones genéticas de déficit de alguna sustancia o de déficit de alguna acción de algún receptor. Entonces, estas personas intersex nacen con genitales ambiguos. No le pueden decir cuando nace si es nena y tampoco le pueden decir si nace con que es varón. Sí, Y correcto. a su vez hay diferentes grados de stop en la cronología del desarrollo de los genitales externos. Es como que hay algún stop ahí que no terminó de ir ni para un lado ni para el otro. Esto trae como consecuencia que cuando ese niño o niña nace en esa familia, primero hay todo un caos desde lo médico, Sí, ¿ok? sí. Porque la devolución de la situación de ese niño o niña a los familiares es muy complicado. Hacer entender por qué pasa esto a alguien que no tiene absolutamente idea de lo que es médico y de lo que le estamos hablando es muy difícil, porque la ansiedad, la angustia y todo lo demás que genera que no tenga desarrollado o para niña o para niño es complicado. Es un problema, sí, sí. Es un problema. Esta situación de no poder acompañar estas infancias o estos nacimientos y el acompañamiento familiar es una violencia naturalizada, porque necesariamente tendríamos que estar preparados, sobre todo los neonatólogos, los pediatras y los ginecólogos o los urólogos, para poder acompañar a estas familias de dar información que se entienda, información que asiente, información ordenada, bajada al nivel de la familia y explicarle que la genitalidad no depende en situaciones que son tranquilas, porque hay situaciones aquí que tienen que ver con lo enzimático y los chicos van a neo, una situación diferente, digo de manejo diferente desde lo médico, pero hay chicos que van a crecer y desarrollarse y construir su sexualidad a lo largo del tiempo y que eso es lo que hay que acompañar. ¿Dónde viene la segunda situación de violencia naturalizada con estas infancias? Y que de hecho hay entidades nacionales e internacionales que se llaman intersex por los derechos, y hay una ley que está estancada en el Senado que no puede ser aprobada del respeto al desarrollo de los genitales, Claro. que tiene que ver con esto de no invadir esos cuerpos, porque lo que se venía haciendo hasta acá, que era entre los 4 y los 8 años, se operaba a estas personas. Sí. Directamente se las operaba. ¿Qué significa esto? Lo que es más fácil desde el punto de vista médico es hacer neovaginas. Sí. Entonces todas las personas intersex entre los 4 y los 8 años eran sometidas desde el punto serológico a cirugías de neoadaptación genital hacia lo femenino. ¿Cuál es el problema? Cuando desarrollan estas personas, dependiendo un poco de la cuestión hormonal que manejen de base, van a construir su identidad, y si esta persona construye una identidad porque tiene un cariotipo XY y se autopercibe con una identidad de género para lo masculino, Sí. se ve que necesariamente a los 11 años o 12 años le han puesto hormonas femeninas para que tenga que ver con su genitalidad y de repente tiene una identidad masculina, y eso genera muchísimo caos en estas personas y genera una sensación de invasión en la corporalidad. Entonces, las personas intersex, vos te das cuenta que yo te estoy contando una historia completamente diferente a lo que te conté del LGB, claro, distinto, con historias de vidas totalmente traumáticas e invadidas por la medicina sin necesidad. Entendiendo que la identidad de género y la corporalidad y la expresión no tienen que ver con lo genético y no tienen que ver con lo biológico, lo que se hace es esperar la construcción de la sexualidad de esa persona a medida que va sociabilizando. Un chico entre los 3 y los 5 años puede expresar su identidad de género en relación a lo que desea, a lo que quiere, a lo que expresa, a lo que siente, a lo que dibuja, a lo que habla.
Entonces no hay necesidad de invadir esa corporalidad tan tempranamente si se puede esperar, ¿ok? Sí, pueden tener complicaciones que a la larga le traen reintervenciones quirúrgicas y eso psicológicamente es un caos. Entonces lo que sería es esperar cómo construye, ¿no?, su sexualidad. Eso se llama acompañamiento y los acompañamientos son procesos. Sí. Y esto va a terminar en que el chico a lo mejor decida orientarse hacia el ser femenino y decida operarse, por ejemplo. Tenemos tiempo, tiempo. Y si no, seguirá con sus genitales ambiguos y construirá su sexualidad a partir de eso. Claro. Y si lo quiere hacer o no, porque hay personas con genitales ambiguos, de hecho en estas asociaciones intersex hay personas que no han sido invadidas de lo corporal, se han llevado adelante la aceptación de su corporalidad y tienen genitales ambiguos y han desarrollado su sexualidad sin ningún problema, a su manera. Entonces, mientras no exista una urgencia médica que necesite, tipo una malformación de desembocadura urinaria o estas cuestiones, no hay necesidad de invadir. Vamos a seguir un poquito con los demás. Voy a marcarte la Q, que es muy rápida y muy fácil. Sí. La Q vendría a ser esto de queer, que en interpretación o en lectura sería lo raro. Entonces, todas estas cuestiones no binarias, estas autopercepciones no binarias de las corporalidades, de las expresiones y de las identidades caerían dentro de la Q. Esas personas que muestran algo de lo masculino y de lo femenino automáticamente y al mismo tiempo en su corporalidad. Bien. No tiene más que acompañamiento y aceptación, digamos, ¿ok? Estas personas se ven como muy juzgadas desde lo social. En ese sentido es donde va su violencia, ¿no? Perfecto. Y la T, ahí te la explico rapidito. Lo que quiere decir una persona cisgénero es aquella que nace con genitales femeninos o masculinos y cuando sociabiliza, porque a nosotros nos sociabilizan de acuerdo a la genitalidad, se va a sentir bien en relación a eso. Digo, nace con vulva y vagina y se siente nena y va a hacer todo lo que las nenas y luego más tarde va a ser femenina y el varón lo mismo. Bien. Las personas trans son aquellas que, habiendo nacido con determinados genitales, se identifican o se autoperciben en su proceso de sociabilización con el género completamente opuesto. Claro, es decir, yo he nacido con genitales masculinos y todo el mundo espera que yo sea una masculinidad así, de repente cuando tengo 3, 4, 5 años, 11 años o 12 años, identifico mi autopercepción como femenino, yo soy una mujer transgénero porque me autopercibo mujer, pero mi genitalidad no coincide con lo que la sociedad espera o con lo que me asignaron al momento de nacer. La complicación que hay en todo esto, o las violencias que hay en todo esto, es que tenemos la tendencia social de rectificar todo lo que sale de los cisgéneros. Necesariamente alguien que ha nacido con vulva y vagina tiene que ser femenino y todo lo que intente hacer que no tenga que ver con esos roles se lo va a castrar o se lo va a reprimir o se lo va... Y al revés. Toda persona que nace con genitales masculinos e intente mostrar femineidades, que va como quebrando el patriarcado social, tremendo, entonces se lo reprime, y se lo reprime, y se lo reprime. Correcto. Por suerte, la difusión de todas estas situaciones, es decir, lograr aceptar que existen personas trans en la sociedad, va cambiando y cada vez son más las personas que desde temprana infancia o adolescencias tempranas pueden manifestar que tienen esa identidad y se las puede acompañar sin que sufran las consecuencias de una castración total, porque terminan con intentos de suicidio, aislamiento social, situaciones de ansiedad, depresión, y la familia no sabe qué hacer, no sabe cómo acompañar, porque también está desinformada, ¿no? Perfecto. Nos queda el más. Sí. ¿Qué decimos del más? Y ese sos vos, yo, el otro, cualquiera. Cualquiera que intente ir en contra del cis heteronormativo de la sociedad a rajatabla, ¿no? El más tiene que ver con todas esas identidades que quieren como mostrar que todos somos diversos y que todos podemos dar una expresión de género con la que yo me sienta bien o con la que no me sienta bien, porque hay personas que son géneros fluidos. Es decir, no todas las personas, incluso las personas trans, van a entrar en esta categoría extrema de lo femenino y de lo masculino.
Ajá. Las personas del MAS o del queer quizás muestran que nosotros podemos estar en cualquier rango dentro de esa línea de los extremos y que podemos ser felices así, ¿no? Claro. Perfecto. Sí. Eso está muy bien. Y todo esto genera violencia, sí, seguro. Y derechos, a ver, ¿cómo englobarías esto de los derechos de una persona que sufre violencia por motivos de género? Los derechos de la otra persona van en relación a los valores de quien está del otro lado, quien está vulnerando. El respeto del derecho del que tengo enfrente va en relación a los valores que yo tengo, porque si para mí todo el mundo tiene que ser heterosis normativo, Claro. te voy a vulnerar derechos desde el momento en que te salude, ¿ok? La vulneración de derechos tiene que ver con el poder transformar mis valores, si mis valores van en contra de, y tiene que ver con la información, la capacitación y la formación. Bien. Sí. Si yo no estoy formado en entender lo que significan las siglas del LGBTIQ+, bueno, es muy difícil que yo pueda garantizar derechos, Claro. desde cualquier ámbito en donde esté, ¿no? Incluso un administrativo, en la recepción de un hospital o en la recepción de un consultorio. Cierto. Incluso los papás, incluso los docentes, grave problema ahí también. Vulnerar los derechos del otro tiene que ver con modificar mis valores si es que mis valores no permiten que yo respete tus derechos. Tal cual. Pero por suerte creo que vamos mejorando un poquito, ¿no? En eso. Sí, sí, totalmente. Que hace 5 años atrás. Claro. Estamos mejorando, pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir que nos cuesta a veces a los profesionales. A veces nos quedamos, ¿no? Porque cuando vemos entrar a una mujer vestida de mujer, caminando con voz de mujer, es muy difícil que uno le pregunte, por ejemplo, cómo se percibe, qué identidad tiene, si se percibe hetero, si se percibe lesbiana, si se percibe otra cosa. Justamente por esa misma pregunta que hiciste al principio, uno es lógico que le pregunte qué método anticonceptivo usa. No tienes que preguntar eso directamente, tienes Claro. que armar la pregunta de manera que te vaya orientando. Por ejemplo, Claro. uno va aprendiendo en el consultorio a decir, ¿tienes actividad sexual? En vez de decir, ¿tienes relaciones sexuales? Ajá. Y si Claro. tenés actividad, te dice, sí tengo actividad sexual. Entonces, ¿tenés actividad sexual con chicos o con chicas? Bien, Y ya bien, está. muy bien. Y tu consulta ya está orientada. Bien. Y le permitiste expresar sin vulnerar ningún derecho. Es como que necesitamos adaptar. Pero para que yo empiece a hacer esa pregunta, tengo que haber hecho todo un proceso personal como profesional, desmitificando y sacando algunos valores que puedo Obvio. llegar a tener, incluso sin haberme reformado en esto, ¿entendés? Sí. Por eso te digo, Bien. es mucho análisis propio poder entender que uno como profesional vulnera derechos, pero por eso lo tenés que identificar. Claro. Bien. Y ese proceso es muy personal. Bueno, tenemos que seguir cambiando y abriéndonos. Sí, Es- con esperanza. Tenemos varias líneas de teléfono también, ¿no? Para hacer denuncias Sí. en caso de acá tenemos Sí, el sí. 144, el Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, o la línea 137, Programa de las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Todo Y esto está el 0800 de salud sexual y reproductiva también. también. Evidentemente hay muchas cosas que hay que cambiar. Ahora justo estamos llegando al final del programa. Claro. El tema Ajá. el tema da para muchísimo más. Pero yo creo que, no sé si te parece, que todo esto se tiene que trabajar en varios, ¿no? Sí. El aspecto de la escuela, la medicina, la comunidad, En todo. el trabajo mismo, ¿no? Debería moverse un Total. poco. Todo eso se debería trabajar. Claro, por eso va a llevar tiempo. Seguramente va a llevar tiempo. Y como dijo Carmen, es cierto que poco a poco Vamos cambiando un estamos poquito. cambiando y vamos viendo las cosas, pero el tema es que a veces yo creo que la gente no debería sentirse ahora violentada, se tiene que sentir que a veces el que está enfrente no sabe mucho. Puede llegar a resultar violento, pero no con la intención de ser violento, sino porque le falta a lo mejor... Por ignorancia. Exactamente, Claro. exacto. Pero bueno, también hay que cambiar eso. Obviamente. Claro, hay que educar. Hay que Hay que educar. Total. Bueno, María Fabiana, la verdad que te agradezco mucho. Te mandamos un gran saludo. Bueno, Y muchas gracias Bueno. por todo lo que nos has dicho. no, por favor, un placer. Igualmente. Un gran abrazo. Saludos. Chao. Adiós. Gracias. No, ha sido María Fabiana Reina desde Tucumán,